Aya Montaraces, buenas noches. Hoy tenemos en la biblioteca de Rivendell el libro de los cancelados, el manual para comprender y resistir a la cultura de la cancelación, que es la moda, y lo decimos entre comillas, y la lacra de nuestro tiempo. Bueno, una de las grandes y una más. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Soler. El libro de los cancelados es un libro que entra dentro de la campaña Cancelados de la Acción Católica de Propagandistas y es, digamos, su parte no visual. ¿No? Ha sido una campaña, bueno, está siendo una campaña, está en estos momentos eh, teniendo, digamos, está en estos momentos funcionando, se ha separado en distintos fascículos, pero lo que sería su base es este libro. Pues desde la biblioteca de Rivendell pues hemos decidido los distintos Montaraces que era interesante abordarlo, sobre todo por la manera de escribir de Jorge. Si no me equivoco, es su segundo libro. El otro libro que escribió, que es la historia de los Estados Unidos, como jamás te lo habían contado, que tengo el placer de que me lo regaló él en persona, el día de San Patricio. Es de ese tipo de libros que aquí nos gustan tanto, como esos libros de Javier Barraicoa, que son compendios de anécdotas. No es el gran tomo que tienes que leer sentado en tu habitación con luz y sin ruido, sino que son libros muy amenos que puedes coger 4 páginas aquí, 4 páginas allá, mientras en el caso, por ejemplo, de varios de los amigos que vemos aquí, ¿no? Pues mientras los niños te molestan por un lado, lees. Mientras la mujer te dice haz no sé qué, lees. Y eso también es la grandeza de este tipo de libros y de literatura, que puedes leer, puedes culturizarte de cualquier manera. Y eso es una cosita, y ahora aquí ya como apunte, que algunas veces pues gente nos pregunta y nos dicen, oye, ¿cómo puede ser que podáis leer tanto? Mira, lo primero es que la mayoría no le hacemos ni caso a la tele, ni al Netflix, ni a todo eso. Entonces tienes mucho tiempo de leer. Pero la segunda es porque hay tipos de lectura que son para una cosa y otras. Y ahora lo explicaremos en el tema de series o películas, porque es en el lenguaje que habla el mundo y es así de triste. Si tú quieres ver una película, un thriller psicológico, tienes que verlo tranquilo, sin niños, con la luz apagada y disfrutándolo. Pero una comedia, un sitcom, lo puedes ver de cualquier manera. ¿No? Un poquito se decía que será el triunfo de los Simpsons, que podías estar comiendo, haciendo otra cosa y podías verlo. Pues en la literatura también, en la literatura también. Y esa es la grandeza de estos pequeños libros de anécdotas que me gustan mucho porque a la gente muy ajetreada nos permiten ir leyendo todo el día y todos los días sin tener un gran tiempo dedicado a ello, y sobre todo a mí me gustan porque son una gran fuente de inspiración para anécdotas de bar. Te sirven para confrontar en las barras de bar y decir, pues oye, tú no sabías que no sé qué, tú no sabías que no sé cuántos, y tanto el primer libro de Jorge como este son perfectos para ello. Y luego, como antes de dar paso al autor, que nos explicará un poquito pues, cómo surge la idea de este libro y luego pues, poderlo comentar entre todos, diré que mira qué casualidad sale este libro y al final, toda la gente que está en una buena línea, pensando en el bien, llega a las mismas conclusiones o las mismas posiciones desde ámbitos muy distintos, pero las fuerzas de la providencia van guiando hacia la luz. Hace relativamente poco, Iker Jiménez, en el programa de Cuarto Milenio, empieza a hacer una sección llamado Los libros cancelados. Y va sobre eso Javier Sotibar, aparece ahí y siempre habla sobre ser cancelado por tus opiniones. Y una vez leí el libro, pues justo hacía una semana que habían salido referentes de libros e historias que aparecen reflejados en el libro de Jorge, y al poco pues sacó este periodista. Cosa que es interesante, ¿no? El ver como gente diferente de ámbitos muy distintos, porque incluso tanto el periodista este Sotibar como Iker Jiménez no tiene nada que ver en el trasfondo pues con el autor ni con nosotros en este caso, pero como toda la gente que está un poquito abierta con la mente lúcida y esperando un rayo de luz en esta putrefacción de mundo oscuro, pues ir hacia el mismo camino y hacia darse cuenta de la absurdez en la cual estamos metidos en muchos casos sin ton ni son. Bueno, Jorge, muy buenas noches. Te damos la bienvenida a esta pequeña hoguera virtual que le llamamos nosotros en
biblioteca de Rivendell. Muchas gracias por acudir con nosotros. Buenas noches y gracias a todos por estar aquí. Gracias por esta presentación. Yo la verdad es que lo que tú decías, ¿no? No escribo para lucirme ni para que me den ningún premio, que ya sé que no me lo van a dar. Me acuerdo, Aquilino Duque, poeta, que decía, a mí no me van a dar nunca ningún premio, ¿no? Porque cuando gobierna la izquierda no me lo dan porque soy de derechas y cuando gobierna la derecha tampoco me lo dan porque soy de derechas, ¿no? O sea que yo como Aquilino, ¿no? Que nunca nos van a dar un premio, pero sí que pienso que, bueno, se trata de hacer llegar cosas a la gente, ¿no? Y que reluzca la verdad y ponerlo ante situaciones que dices, oye, a mí sobre todo lo que me apasiona es eso, es decir, oye, mira, es que lo que te han explicado te han engañado, ¿no? Y mostrar, ¿no? Tantos engaños, ¿no? Y bueno, tú me decías, digamos, el libro surge por esta campaña, surge porque en realidad yo ya había escrito temas, claro, sí, digamos, uno de los temas que siempre he ido estudiando es Estados Unidos, ya escribí el libro en su día, pero después he seguido, digamos, es uno de los temas que voy siguiendo y claro, allí pues es tremendo, ¿no? La batalla, lo que ellos llaman de la cancelación es brutal, ¿no? Hay profesores universitarios, bueno, los echan, o sea, es muy álgida ahí la campaña esta, ¿no? Y entonces yo ya había escrito algunas cosas y una persona que me imagino que todos más o menos conocéis, que es Jaume Vives, que está metido en lo de la campaña esta, pues nada, me llamó un día, pues no sé, el mes de junio y me dice, oye, que vamos para hacer un café y te quiero pedir que nos gustaría que en la campaña hubiese un libro que intentase explicar y que quedase por escrito un poco las bases, de dónde viene todo esto, y que lo pueda entender cualquiera, pero que quede algo, ¿no? Y bueno, pues nada, me hizo la propuesta, le dije que sí. Lo segundo, después de decirle que sí, es para cuándo, y entonces ya es cuando te mueres del susto, porque dice, no, esto tiene que ser en septiembre. Yo dije, bueno, pues nada, el verano ya sé que lo voy a dedicar. Y la verdad es que, bueno, también es verdad que yo siempre lo digo, también cuando te encargan algo, te encargan hablar o escribir o una conferencia o tal, muchas veces también te hacen un favor, ¿no? Porque te obligan a estudiar a fondo un tema, ¿no? Que si no, a lo mejor, pues yo qué sé, estarías ahí picoteando de muchas cosas y sin sacarle mucho provecho. Total, que me puse a estudiar el tema a fondo, estuve el verano ahí que, bueno, pues muy intenso. Mi familia ya harta de mí porque en pleno verano mi conversación no salía de todos estos temas y dijo, ya habla de otros temas ya, que estamos hartos, ¿no? Que es verano, que estamos relajados, pero bueno, yo estaba ahí obsesionado y bueno, después además me dio un mes más de margen y ya lo pude entregar en octubre, ya se editó un poquito más tarde y bueno, nada, contento bueno, pues por cómo ha ido, digamos, está llegando bastante gente y es que yo creo que, bueno, creo que creo que no podemos ya, digamos, dar ya muchos más pasos hacia atrás, ¿no? Ya no vale, ¿no? Aquello de decir, bueno, damos un pasito y de esta manera nos dejarán tranquilos, ya van a entrar ya en nuestras casas, o sea que ahora ya la única oportunidad que tenemos es pasar al ataque, entonces yo creo que hay que hacerlo y por eso estoy contento por el libro. Yo te quería hacer dos comentarios. Una, ¿tienes miedo de ser cancelado por haber escrito este libro? Mira, la verdad es que no. Todo el mundo me dice, oye, ya vas. A ver, la verdad es que no. También te lo digo también, digamos, digamos, quizás no por inconsciencia, quizás no soy consciente de lo que todavía te pueden hacer, no también porque mira, afortunadamente, o sea, yo ahora mismo no tampoco estoy en un cargo público que no sé qué, que me puedan. Yo me gano la vida por otros caminos y ya tengo una edad o sea, yo ya sé que no voy
que no voy a llegar a, yo qué sé, a presidente de la Generalitat de Cataluña ni del Reino de España, ¿no? Pues porque si me quisiese presentar una cosa así, pues vamos, me fundirían sacándome aquí, este tipo dice esto otro y tal. Pero como tampoco ya tengo ya muchas aspiraciones en la vida, ya todo el mundo además ya me conoce porque bueno, al final hoy en día vas escribiendo con cierta regularidad, a mí me gusta escribir, me gusta estudiar y si pones mi nombre en Google, pues lo que sale ya difícilmente, ya no tiene arreglo, ya no puedo disimular mucho, ¿no? Entonces ya, pues mira, ya hasta aquí hemos llegado y lo máximo que te pueden hacer, yo qué sé, es venir aquí a tu casa yo qué sé, a hacerte una pintada, pero más allá de eso, no tengo coche, con lo cual tampoco me lo pueden quemar. Ya está. Collonut, me ha también parecido muy bueno la lista provisional de términos que hacen saltar todas las alarmas. Me hace gracia el provisional, no porque seguiremos añadiendo tonterías. Claro, claro, claro. Es que vas diciendo todas estas palabrejas, no sé, ya lo tengo aquí, ¿no? Yo qué sé. Es buenísimo el gordofobia y Bueno, especismo. y las iba anotando, tenía como un papel, iba apuntando de esas palabrejas que van saliendo. Y realmente es brutal, ¿no? Y es brutal y es verdad que van saliendo nuevas, ¿eh? Eh, y además, a mí lo que me asombra es cómo hay gente además que las dice como creyéndoselas, ¿no? Y que te hablan, yo qué sé, de sororidad o de sesgo inconsciente, cosas de estas. Y dices, ¿pero de qué me estás hablando, no? Pero sí, sí. Y bueno, y hay gente también, bueno, que a lo mejor no se las creen, pero, pero dicen, bueno, oye, si lo digo queda bien, ¿no? Y ya está, y ya con eso ya es como... Y yo creo que ese es también un gran riesgo, ¿no? El riesgo de los que aceptan un poquito para decir, bueno, de esta manera vivimos tranquilos, ¿no? Yo creo que ahí hay un riesgo. Y también te digo una cosa, creo también que era un poco la idea del libro y también de eso, de tal, de tomárselo también un poco, de reírse un poco del tema. De demostrar lo absurdo que es, que tú decías antes, las contradicciones y reírse. Yo creo que hay que reírse porque ante ciertas cosas que tienen su lado muy trágico, pero creo que la ironía y el reírse de las cosas también es un arma muy, muy poderosa que muchas veces otros han usado y que nosotros creo que también tenemos que usar con más frecuencia. Bueno, es que está claro que cuando tú tienes claro que tú estás en el lado bueno, te tienes que reír o sea, al final los amargados han de ser ellos, que son los que están equivocados. Y no hay más. Pero, y considero que el libro lo consigue, tanto por tu tono como por las geniales ilustraciones, ¿no? Que son un buen cachondeo. Pero sobre todo, a mí me inspiró mucho la imagen final, ¿no? Ese Pantagruel bíblico, ese banquete de personajes cancelados que es Sí, en plan, sí, oye, vosotros cancelarme, marginarme, decir lo que queráis, sí. però que és un poco como cuando la pandemia. Ui, sí, ai, fem això i fem l'altre. Mientras estéis todos encerrados en vuestra casa, nosotros nos juntábamos 40 en sitios clandestinos y nos lo pasábamos como siempre, como si no pasara nada. Pues esto es lo mismo. Pues un poco era la idea también, sí. O sea, la verdad es que queríamos hacer algo también que pudiese. Yo no quería hacer un libro típico y se me ocurrió también lo de meter como eso, como estas ilustraciones, estas viñetas. Bueno, al final hablamos con un amigo de Jauma, Guille, que el tío también es muy bueno, y hablando con él iban saliendo cosas, captaba muy rápido las ideas. Y sí, sí, lo hizo muy bien. Y como tú dices, el banquete de Obelix, ¿no? Con todos los cancelados que seguimos disfrutando de la vida, aquí comiendo jabalí, bebiendo cerveza, pues me pareció sí, es una buena conclusión. Bueno, al final, incluso en la novela de Jaume que hemos leído los dos, que aparte tenemos aquí que comentar algún día con él, lo decía, ¿no? La libertad es un bar que huele a grasa y se puede fumar, ¿no? Es un bar guarro. Y eso es la libertad. Así estamos. O sea, la libertad Sí, es un bar lleno de mugre. pues sí, 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 digamos, bueno, la libertad es eso también. Hoy en día sí. Hoy en día está ahí y está joder, en no someterse. Claro, yo decía, va, tú ahora has sacado el tema
toda la gestión de la pandemia, ¿no? Pero es el no someterse a una especie como de tiranía sanitaria, ¿no? Donde todo tiene que ser aséptico, limpio, todo es por tu bien, no te dejarán ni respirar al final, ¿no? Porque claro, siempre hay riesgo, la vida es riesgo, siempre hay algo que, digamos, el riesgo cero no existe. Si quieres el riesgo cero acabas, pues eso, como en Shanghái, ¿no? Metidos, encerrados en sus casas y casi, vamos, suicidándose al final, ¿no? Porque realmente es una vida que no vale la pena vivir, ¿no? Entonces yo creo que sí, que al final hay que cuidar los espacios de libertad que hay que cuidarlos y hay que defenderlos, ¿sí? Clarísimo. Yo, si me permitís, y en relación a este neolenguaje que comentábamos, querría enseñaros ahora, a ver si puedo por encima, un tema que, o sea, cómo hemos cambiado el criterio. Si este neolenguaje es una cosa seria, no sé, perdón, hay un segmento que creen que es seria. Este es no sé si se podrá ver bien, esto es una hoja hecha a mano, o sea, para que imaginemos un poco el del año que puede ser, en la cual hay 4 columnas con 10 filas, y esto era un chiste. Era un chiste que consistía en que empezabas por aquí y decías, queridos colegas, y el truco era que tenías que leer una de estas casillas, otra de estas y otra de estas, y podías estar horas y horas y horas no diciendo nada, porque no decías nada en concreto, pero había el desarrollo continuo de distintas formas de actividad, etcétera. Pero esto era un chiste, o sea, no era, esto era una broma que gastabas, o cuando decías, voy a hacer un discurso, y entonces llevabas este papel como broma, y bueno, pues era este neolenguaje, pero que era la concepción de que era una broma, era un chiste. Luego todo el mundo se reía. Yo lo guardo y lo busqué porque ya digo, tiene décadas, y darme la cuenta de que hemos pasado de una cosa que era una broma, o sea, un chiste familiar, como queráis, a que ahora, pues esta palabra que has dicho ahora que está muy bien, el sesgo generacional, no sé cuál has dicho, que se me ha escapado porque el cerebro mío ya no es capaz de absorberlo, como ahora todo este tema, un político que puede tener un pequeño presupuesto de 500 millones de euros, que cuando tengáis un momento lo pasáis a pesetas, los que os acordéis, y bueno, los 4 pelos que te quedan se te caen, puede estar hablando y no decir nada. El tema es que cómo hemos podido ir derivando a que una cosa que era una broma, un chiste, una cosa simpática y que te partías a reír, a que ahora es casi el diccionario de la RAE. Bueno, yo creo que ahí, a ver, esto, digamos, que un poco es lo que yo intento explicar, no es algo que surja de repente, ¿no? Sino que es algo que hay tipos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eran tipos que la gente, digamos, los veía como tíos raros que estaban ahí en unos departamentos, digamos, oscuros de segunda fila en la universidad, pero, digamos, los tipos lo trabajaron, crearon su marco conceptual, erróneo, falso, distorsionador, pero muy bien trabajado, ¿no? Con mucho detalle, ¿no? Lo segundo que hicieron, bueno, digamos, fue, claro, a partir, ahí hablaríamos también, sobre todo yo diría que de la generación de mayo del 68, ¿no? De cómo toda esa generación, digamos, va copando al final los ámbitos en los cuales se fabrica la cultura, pues son las universidades, los medios de comunicación, la cultura, todo esto, los tíos lo van copando, son además de un sectarismo brutal, o sea, el tipo que no piensan como ellos los van apartando, van tomando posiciones, se van haciendo con ellos, y cuando consiguen eso, lo van introduciendo, no de golpe, porque si lo introduces de golpe la gente se ríe o dice esto no tiene pies ni cabeza, pero van dejando caer ahora una cosa, ahora otra cosita, y de repente pasan los años, coño, y te das cuenta de que la gente pues empieza
bueno, pues a desdoblar el niños y niñas, señores y señores, oiga, a mil cosas, mil detalles que se van colando y lo que decía antes, y entonces ya hay mucha gente, bueno, que no le da mayor importancia o que incluso dice, bueno, también, oye, son los tiempos en los que vivimos, hay que, no sé, uno no puede enfrentarse a todo, ¿no? Y digamos, van entrando. Y como tú bien decías, no son términos inocentes, o sea, no, no es decir, bueno, mira, ahora llamamos esto y ya está, y no pasa nada, no tiene ningún impacto. Al final son términos muy pensados, son términos que detrás suyo llevan toda una cosmovisión, toda una visión de lo que es el mundo, de lo que es el hombre, y que cuando tú empiezas a utilizarlos, estás intoxicándote, y estás asumiendo esa visión, muchas veces, ya te digo, de modo no consciente y al final, bueno, pues en unos años, de repente, pues han conseguido que te lo creas y que la gente, porque al final la gente no, digamos, no puede estar siempre pensando que lo que dice es una estupidez y que lo que dicen todos es una tontería y que no tiene pies ni cabeza, que es un disparate. La gente dice, bueno, oye, si lo dicen todos, empiezan a pensar, si lo dicen todos, esto es una técnica también clarísima, ¿no? Muy utilizada. Si todo el mundo lo dice, coño, pues será verdad. Y si yo soy el único, pues soy el raro, ¿no? Y tengo que mirar a ver qué pasa, ¿no? Y al final, cuando empiezas a decirlo tú y oye, y además te va bien porque yo qué sé, si eres profesor universitario y dices estas cosas, pues no, ya no hay problemas, incluso, yo qué sé, te publican en revistas buenas, te ascienden a jefe de departamento, por poner el ejemplo este, ¿no? Y dices, oye, pues está bien, y te lo acabas creyendo. Y dices, oye, pues sí, pues es verdad, es así. Antes se vivía engañado, pero es así. Entonces yo creo que es tremendo y que la batalla del lenguaje sigue siendo, esto ahí cito a Orwell y tal, que es el clásico sobre este tema, pero sigue siendo una batalla, vamos, básica que no, donde se dilucida muchísimas cosas. O sea, cuando empiezas, a ver, cuando además lo hemos visto, ¿no? Ya los que tenemos, como tú decías, ya unos años, pues hemos visto el aborto, la despenalización del aborto como algo que decía, en Estados Unidos decía Bill Clinton que tenía que ser algo seguro y raro, ¿no? Decía aquello de raro, seguro, para que no mueran mujeres, pero sobre todo una cosa rarísima, que no porque es una tragedia, es algo tal, pero bueno, empezaron diciendo eso, ¿no? Después ya pasaron, bueno, al eufemismo de la interrupción voluntaria del embarazo. Ya después, bueno, y ahora estamos en el derecho al aborto, ¿no? En el derecho al aborto y que si niegas eso eres un monstruo que estás negando derechos, ¿no? Que es lo peor que se puede ser en el siglo XXI en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, realmente, como ha habido ese corrimiento por etapas que cambian el modo de pensar de una sociedad. Hola Jorge, encantado de conocerte. Mucho gusto. Mira, bueno, yo sobre el libro que hemos tenido oportunidad de leer, bueno, pues me parece una lectura muy interesante al encontrarse de plena actualidad y me parece que está hecho, es una lectura fácil y cómoda de seguir, es amena, entretenida, bueno, sobre todo también me parece muy interesante que ese tipo de temas, alejarse todo lo posible de aquello que pueda ser catalogado de conspiración, no porque no existan, sino porque esta palabra está asociada a la palabra invención o algo falso en el imaginario colectivo y pierde credibilidad, sobre todo en aquellas personas que son la mayoría que ya están totalmente adoctrinados o inmersos en ese llamado corrección política que tantos aspectos de la realidad ya ha corrompido. En este aspecto encuentro que el libro cumple muy bien su cometido al explicar la locura en la que nos encontramos metidos en estos tiempos que corren, haciéndolo de una manera sensata
dando todo tipo de ejemplos de las situaciones vividas por personajes que son conocidos, que tanto del mundo del cine como del deporte o de la medicina o literatura, pues son casos que se pueden encontrar en la hemeroteca. Eso es algo que le da es una lectura que sirve para cualquiera que esté interesado, porque se puede encontrar con facilidad todo esto en la hemeroteca y se puede comprobar, ¿no? Así como también se puede comprobar estas teorías repetidas por la más media, ¿no? Que no superan ningún análisis científico. Me parece acertado también el centrar el libro en el tema de los cancelados como hilo conductor, porque nos sirve de excusa para ir repasando todas las variantes de la dictadura de la corrección política, y el hilo conductor que nos sirve para conocer puntos muy interesantes, como estos donde se busca el origen de la corrección política desde su desarrollo en la Escuela de Frankfurt, y así conocer cómo su objetivo es al final el mismo que buscado por Marx al buscar lucha de clases con el que ganar el debate público, aunque en este caso inventados, como tú explicas, ¿no? Para buscar nuevas luchas de clases. Y de los puntos que me parecen más interesantes, pues el de la Escuela de Frankfurt, pues bueno, muchos hemos ido a hablar sobre esto, de la Escuela de Frankfurt, el marxismo cultural, sabemos qué problemas trae, lo estamos viviendo, sabemos cuáles son las consecuencias de permitir que se adoctrine, por ejemplo, a nuestros hijos. Sufrimos la censura pública de este medio de control que ya lo abarca todo, pero realmente muchos no conocemos los detalles exactos de cómo funciona o de su origen. En estos puntos del libro, que se nos arroja la luz necesaria para comprenderlo, pues para comprender su mecanismo, pues me parece muy bueno. Mecanismos, por ejemplo, los mecanismos que has comentado, por ejemplo, como el del profesor Salomon, no sé si lo digo bien, Salomon Asch. Sí. Bueno, me recuerda, también había escuchado de esto en referencia al control de la sociedad, pues con lo que se ha comentado alguna vez en algunos conferenciantes, cuando se pone la analogía de los perros de Pavlov, ¿no? Donde se nos explica cómo, a medio de analogía, como el perro que aprende a asociar el sonido del metrónomo con las descargas eléctricas, al final esto se puede poner en ejemplo, pues como al final los ciudadanos aprenden cuál es el pensamiento que tienen que seguir para no sufrir la descarga eléctrica de la defenestración pública. Y también me ha parecido muy bueno esto al final del libro de la lista previsional de términos, que hace saltar las alarmas, y que aquí encontramos en esto las llamadas palabras policía, ¿no? Estas palabras utilizadas como arma arrojadiza, como la palabra fascista, que en el momento, aunque nadie sabe lo que es el significado, en el momento que en un debate público se te acusa con una de estas palabras, has perdido el debate automáticamente, si es que al final uno está interesado en estos temas de hacer debates. Al final, aunque vemos que todos los aspectos de la corrección política o del progresismo van claramente en contra de la historia, en contra de la familia, de la verdad, o que buscan eliminar todo lo que tenga relación con el catolicismo, todo esto como medio de control de la sociedad, me pregunto en este momento, en este tema, si estarías también incluyendo en cierta manera otros temas que a lo mejor sí que son más catalogados de conspiración, ¿no? Pero que muchas personas sí le ven toda la similitud y le ven, pues, se ve, ¿no? Se ve que esto está pasando tal como algunas cosas catalogadas de conspiración anunciaban, ¿no? Por ejemplo, como esto del globalismo o esto escrito en el año 70 por el Richard Kalergi, ¿no? Y estos temas. Bueno, muchas gracias por los comentarios y no sé, como has dicho muchas cosas, no sé, no sé si te contesté a todas porque igual me olvido de alguna y si me olvido de alguna me la recuerdas. Mira, por empezar por quizás la más anecdótica, ¿no?
el tema este de las palabras policía, que es verdad. Es verdad, por otro lado, aquí hay dos cosas, ¿no?, que yo creo que hay que tomar en cuenta. Bueno, o sea, yo, por un lado, que claramente son, como también es verdad, que son palabras que hay gente que las usa, por desgracia después, como decía antes, yo creo que van calando. Pero es verdad que todavía hay mucha gente que las usa pues por sus propios intereses, sabe que soltando eso ya está, ¿no? Ya le van a dar, yo que sé, un puesto que si está en la administración, pues dice eso y queda muy bien y ya está, y después nadie se lo cree. Pero yo, por ejemplo, sí que creo que también esas palabras se acaban desgastando a veces por su uso y por lo absurdo del término. Yo en concreto creo que ya la palabra fascista, digamos, se han pasado de rosca, la han usado demasiado y creo que ya no asusta, ¿no? Yo siempre, vamos, lo he dicho en más de una ocasión y está grabado y está en YouTube. Yo digo, oye, yo muchas veces ya en un debate y tal, digo, oye, antes que nada, quiero avisar, digamos, que soy fascista, soy ultra, soy no sé cuántas cosas. Entonces saco ahí toda una retaíla de descalificaciones y ya está. Sí, lo soy y ya está. A partir de aquí hablemos. Y si no te interesa, te vas. Pero no, para ya desactivarlo, ¿no? Porque es tan absurdo y bueno, incluso, bueno, yo siempre decía, ¿no? Desde que Joan Manuel Serrat es fascista, pues ya, pues, esto del fascismo, digamos, está al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Entonces, eso en cuanto a las palabras, ¿no? A ver, en cuanto a todo el tema de la escuela de Frankfurt, yo aquí sí, digamos, me parece que hay también, o sea, se puede hablar mucho, ¿no? Pero, digamos, sí que me interesa, a ver, por un lado, ver esta idea, que es una idea muy marxista, también, digamos, uno, de que no, digamos, de que la realidad no es algo establecido, sino que es algo que el hombre la puede manipular a su antojo, y de que en cualquier caso lo que haya establecido, lo que nosotros decimos, oye, es la realidad, es la naturaleza de las cosas, eso en realidad es, digamos, una imposición, que es la imposición que nos ha impuesto Dios o que han impuesto algunos hombres en nombre de Dios. Pero en cualquier caso es una imposición que hay que subvertir, que hay que digamos, transformar de arriba abajo, ¿no? Y si la naturaleza es de una manera y si la realidad es de una manera y si todavía, cuando digo naturaleza, la naturaleza humana, pues todavía, yo qué sé, pues además hay muchos estudios que lo confirman, todavía de manera innata, pues los niños pequeños en Suecia, en familias totalmente gender neutral, ¿no? Que no tal, una cosa tal, pues oye, a pesar de todo, niños de meses que no han sido sometidos a ninguna influencia patriarcal, pues los niños buscan juegos más bruscos, más de contacto, pelotas, choque, y las niñas, en cambio, enseguida, desde muy tierna edad, aunque sus padres solo les hayan comprado balones y camiones y cajas de herramientas, las niñas, a pesar de eso, quieren jugar a juegos que reproducen roles domésticos. Entonces, esto les sorprende, bueno, ahí dicen, bueno, esto sí, la exposición de ciertas hormonas en el desarrollo cerebral ya pues, les predispone, pero bueno, digamos, esto hasta que podamos alterar incluso esas hormonas en esos primeros estadios de desarrollo, lo que hay que hacer es culturalmente cambiarlo radicalmente por la fuerza, ¿no? Entonces, hay esta voluntad, digamos, de subvertir la realidad.
Y yo creo que y de que además la realidad es totalmente maleable, ¿no? Que el hombre, la historia, todo es una tabula rasa, que decían los revolucionarios franceses, donde podemos reescribirlo todo como queramos. Entonces yo creo que aquí la gracia también de la escuela de Frankfurt, ya un poquito, ya lo vio Gramsci también, es darse cuenta de que el marxismo, basándose solamente en la lucha de clases económica, pues no avanzaba, no iba a llegar, pues porque la sociedad capitalista era eficaz desactivando las reivindicaciones de la clase obrera, ofreciéndoles pues, ciertos beneficios. Ya Bismarck, que empezó ya con una ciertos seguros sociales, etcétera, y que aquellos que solamente tenían a sus hijos, que por eso eran proletarios, pues cuando tenían más cosas ya no. Y que además habían otros elementos que para los marxistas eran horrorosos, como por ejemplo el sentimiento de pertenecer a una comunidad nacional, que se vio en la Primera Guerra Mundial, que los obreros no hicieron caso a las proclamas y a las consignas de la Internacional Comunista y se fueron cada uno a luchar por su patria, ¿no? Entonces ellos vieron que por ahí era difícil y vieron que la manera, introduciendo ideas pues, de otras corrientes, del psicoanálisis sobre todo, pues de que por el tema de la división de sexos, por el tema de lo que ellos también llaman pues, las razas, el colonialismo, que eso, por ejemplo, en Estados Unidos está con todo el Black Lives Matter muy vigente, que por ahí podían trasladar esas dinámicas de enfrentamiento social a otros ámbitos de la sociedad, donde sí los podían utilizar como palanca para conseguir sus objetivos, ¿no? Y además incluso, me decía uno, que son objetivos muy, digamos, que funcionan muy bien, ¿no? Porque yo qué sé, pues me decía una persona, un trabajador que está en una situación, digamos, de injusticia, puede, por distintos caminos, puede mejorar su situación, ¿no? Pero el que es negro hasta que se muera, el que es blanco hasta que se muera, el que es hombre, bueno, ahora ya no, pero yo voy a decir hasta que se muera, ahora no, porque ahora nos vamos autodeterminando en cada momento y somos todos muy fluidos y podemos ser todo lo que queramos, pero en realidad en una fase, en un estadio, esto queda muy, pues las mujeres, el patriarcado, y ellos utilizan esto. Y además, yo creo que además otra de las grandes claves de su victoria, o de su actual, digamos, hegemonía cultural, en términos gramscianos, es que descubren que eso no está enfrentado al capitalismo, sino que pueden convivir perfectamente con el capitalismo y que los capitalistas estarán encantados de que lo vemos hoy en día, todas las grandes empresas, las transnacionales, etcétera, están totalmente volcadas a esto, ¿no? Y ven que, claro, y se queda esa especie de síntesis o de alianza marxista-capitalista, donde los capitalistas también se dan cuenta de una cosa, de que todas estas ideas lo que van es generando un tipo de ser humano que es ideal para la empresa capitalista. Es un tipo desarraigado, es un tipo sin hijos, es un tipo consumista, es un tipo además, bueno, es el tipo que compra, yo qué sé, pues compra ropa low cost que la va usando tal, que consume series, es el tipo ideal. Y entonces se dan cuenta y yo creo que ahí está, lo que estamos viviendo hoy en día es esta especie de síntesis entre socialismo y capitalismo, todos woke, que dicen en Estados Unidos, todos muy progres y muy tal, y están felices y bueno, y cuando además, bueno, sin fronteras, bueno, es el imagen de John Lennon, ¿no?
sin fronteras, sin Dios, sin familias, una gente totalmente amorfa que es ideal. Tú también me comentabas aspectos, digamos, sobre temas de globalismo y tal. A ver, yo creo que es evidente que todas estas cosas hay gente pues, que las piensa, que están coordinados, digamos, que van en común y que a la hora de lanzarlas y de promoverlas hay organizaciones pues, que las promueven a nivel mundial. Yo he estado colaborando, ¿no? De hecho presidí una fundación en Europa, en Bruselas, que intentaba temas de defensa de la vida, de la familia y de las libertades frente, digamos, a lo que se impone e impera en la Unión Europea, y era brutal. O sea, como te das cuenta de cómo estaba súper coordinado, cómo tenían sus antenas en cada sitio, cómo salían. O sea, no hace falta ser un gran conspiracionista ni creer en cosas muy raras, porque es que si estás allí lo ves cómo está todo muy coordinado, las campañas, en qué momento lo sacan, cómo al mismo tiempo trabajan en los tribunales de derechos humanos, en la ONU, en la Haya, en Estrasburgo. O sea, son campañas que van muy al unísono. Eso no son tipos que de repente un día se levanten y piensen en una cosa, ¿no? Entonces yo creo que esto es obvio y es evidente. También es verdad, el otro día uno me preguntaba, que no es un tema que yo, digamos, uno me preguntaba sobre la masonería, ¿no? Y yo le decía, mira, no te puedo contestar porque es un tema que yo no he estudiado a fondo. He leído 4 cosas y he leído, yo qué sé, pues a este Alberto Bárcenas, ¿no? Que escribe sobre estos temas, y otros autores y tal, y he leído algunas cositas, pero no lo he estudiado a fondo, con lo cual no te puedo no me veo capacitado. Pero claro, le decía, hombre, uno, es obvio que existe y es obvio que actúa. Esto habría que ser ciego para no verlo. También le decía una cosa, no es necesario ser masón grado 33 para decir tonterías y estar escribiendo o hacer. Hay mucha gente, o sea, hay distintos grados y hay gente pues que está como muy metida en el núcleo tal, y hay otros pues que son lo que decían antes los comunistas, ¿no? Los compañeros de viaje, gente que no se enteran, gente que piensa, incluso algunos que piensan, yo qué sé, que están salvando el mundo, ¿no? Y lo están destruyendo. Hay de todo, pero vamos, que estas cosas, o sea, me parecería muy ingenuo, pensar que no hay estrategias, organizaciones, tal, que empujan en esta dirección. También me parecería muy, digamos, me parecería también equivocado obsesionarse demasiado y pensar que son invencibles, que es una especie de conspiración mundial donde no hay nada más, no hay nada que hacer, y lo único que nos queda es encerrarnos en nuestras casas con una AK-47 y municiones y agua y conservas para sobrevivir lo que podamos. Creo que todavía no hemos llegado a eso. Entonces, ni ingenuidad ni paranoia, te diría. Pero no es lo que yo pienso. Creo que contaba antes en Montaraz del bigote excelso, que era aquello de que las cosas que antes parecían chistes son serias, y es lo que comentabas tú de los tiempos, que es que nos han vendido que esto es progreso. Esto, claro, es que tú no lo entiendes porque hemos evolucionado, entonces tú ya te has quedado atrás, y por eso tus ideas son viejas y las mías, que son las de ahora, son las buenas. Eso es lo que nos venden. Pero también creo que ha salido la vertiente contraria, porque como habéis dicho antes lo del fascista, de hecho hace poco no, hace unos años leí en un medio de estos liberales, que tampoco eran, que eran de los nuestros, como podéis decirlo, decía que el fascismo era nuevo punk. De hecho, hasta salía la Ayuso diciéndose que esto orgullosa de decirse que era facha. Claro, hemos llegado a un punto en el que a mí, a la que tú me sueltes, que es que soy un fascista, soy un retrógrado, casi dices encantado, y ya no son gente de mi coordenada ideológica, sino se ha vuelto algo transversal. Desde liberales a izquierdistas, socialistas, conservadores, hay gente que ya se ha dado cuenta del tipo de la estampita y dice,
pues llámame si quieres punk, llámame si quieres fascista, pero si es que, o si yo ya soy contestatario contra eso. Sí, es así. Y por eso yo te decía que creo que lo han utilizado demasiado. Y yo creo, tú dices esto del progreso y tal. Lo que pasa, yo cuando me dicen, bueno, ¿y tú qué? Claro, porque a veces pintas un panorama que dices, oye, esto no hay nada que hacer. Yo creo que sí que hay cosas que hacer. Creo que denunciar que el rey va desnudo, que el rey va desnudo siempre se puede hacer. Y el ser humano, aunque nos manipulen y nos lobotomicen mucho, yo creo que hay mucha gente todavía que, bueno, que ante ciertas cosas todavía puede darse cuenta, y ver que realmente es verdad, el rey va desnudo. Pero yo sobre todo tengo esperanza en el sentido de que creo que, que la realidad no es, como dicen ellos, algo totalmente maleable, que existe una realidad, que existe una naturaleza humana, y que no se puede hacer de todo. Y que si lo haces, pues durante un tiempo pues vas haciendo, pero al final eso, pues las consecuencias son devastadoras. Mira, el tema, bueno, el tema de la transición, perdón, de la transición de género que dicen, ¿no? Básicamente, claro, ¿qué está pasando? Hay otro libro muy interesante que se llama Un daño irreversible, que yo lo cito, sobre una periodista del Wall Street Journal que dice, oye, ¿qué pasa? En realidad, a priori era favorable a todas estas cosas de la transexualidad, de la transición, empieza a investigar y se queda horrorizada. Y dice, oye, niñas en la adolescencia que tienen problemas pues problemas de aceptación, de tal, muchas de ellas además espectro autista, gente que no encuentra su lugar, que esto le ha pasado a mucha gente, que después pues lo encuentras, le dicen, no, el problema que tienes es que eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y para liberarte de estos problemas y solucionar y que tu vida sea magnífica, tienes que empezar pues todo el proceso, ¿no? Y tal, y meterte hormonas hasta reventar y bloqueadores de la pubertad y después te cortaremos una operación, una cirugía para cortarte, para una mastectomía y después una esterectomía y bueno, claro. Y llegan a los 20, han empezado todo este proceso con 15 años, llegan a los 25, dicen, oye, mis problemas siguen ahí y más que se han añadido, estoy hecho un asco, soy adicta a las hormonas, como me habéis, claro, las que han llegado al final, claro, yo qué sé, me habéis hecho estoy una menopáusica con 20 años, además me habéis metido lo de la faloplastia, me habéis sacado carne, piel del brazo y me habéis hecho una especie de simulacro de pene que se me infecta, que no me funciona, o sea, es un auténtico, la tasa de fracaso es de más del 90%, y dices, oye, y me habéis engañado, Y es lo que llaman las detransicionadas. Y claro, están, y yo digo, en los próximos años, como que hay miles que están haciendo la transición, en los próximos años va a haber una avalancha de detransicionadas, que en países como Estados Unidos, donde hay una cultura de litigio y de denunciar y de pedir daños y perjuicios, vamos, o sea, va a haber allí una tremenda. Y ya viendo esto en Estados Unidos, en Inglaterra, están empezando a frenar y a decir, por ejemplo, que ya no hacen tratamientos de estos a menores de edad, porque tal, y entonces necesitan una autorización, porque yo creo que, y este es un ejemplo, pero yo creo que en general todas estas cosas al final se les vuelven en contra porque la realidad es tozuda. Y yo creo que ahí todo este supuesto progreso va a empezar a chirriar y cada vez más. Después estamos nosotros aquí en España, ¿no? Que llegamos tarde y mal y nos pasamos de frenada. Porque claro,
dices, yo hablaba con una persona especialista en estos temas que vive en Austria y que los ha estudiado y me decía, hace un mes, me decía, oye, la ley trans de España, ¿qué os ha pasado? O sea, ¿os habéis vuelto locos? No sé, se han ido de juerga de estas así tipo española con sangría y tal, de mala calidad y se han puesto a escribir la ley, porque es la ley más disparatada, radical, loca de todo el mundo. No hay ninguna ley así. O sea, llegáis tarde y lo que vamos, y eso sí, decís, no, ahora, entonces bueno, pero eso digamos, sería un problema nuestro específico. Pero en general, yo creo que la realidad se revela. Mira, otro ejemplo, el tema este del racismo estructural y de la blanquitud, ¿no? Claro, yo lo explico, pero que es divertidísimo. Claro, al final los que se están rebelando contra todo esto son los asiáticos en Estados Unidos, porque dicen, joder, que ya está bien, claro, de que le estéis dando, de que estéis haciendo esas cuotas y que estéis reservando puestos en las universidades y en la administración, pues para negros que no están capacitados y nos estéis discriminando a nosotros que somos chinos, o que somos coreanos, o que somos vietnamitas. ¿Por qué? Claro, si lo dice un blanco, pues le dicen, no, porque tú tienes que purgar por los pecados de tus antepasados que fueron tan malos y tal. Pero claro, cuando lo dice un vietnamita o un indio, dice, oye, cortocircuita. Yo creo que cada vez va a haber más cortocircuitos y yo creo que hay que aprovecharlos. Es como eso te digo, que es el nuevo punk. Cada vez hay más gente que dice, oye, no, que por esta tontería no paso, y que es algo que es transversal, que no está siendo solo de un sector de la población, sino que es a nivel político de todos. Y otro antes de dar paso también es, como has comentado antes, que hay muchas empresas que quieren ser woke y ya no venden un producto, sino venden el que son woke. Ejemplos, pues como la Coca-Cola o también un anuncio que hubo hace un par de años de Gillette, de la masculinidad tóxica. Que claro, ¿qué pasó después? Salió una marca de relojes y hizo justo lo contrario, hizo fomentar y envalentonar a ese hombre, a ese estereotipo de hombre que defiende y lucha por lo que cree y por su familia. O sea que en parte tampoco estamos tan mal. Bueno, mira, yo creo que es una cosa muy buena, por ejemplo, la caída de Netflix, ¿no? Eh, porque es verdad, o sea, es que, digamos, digamos, tampoco yo soy también de los que leo y, y veo poca tele, por no decir pues casi nada, pero es verdad que lo que te dicen es que, bueno, que es que aquello, es que vamos, que no hay manera de que haya una serie, una peli normal, te tienen que colocar siempre lo mismo, ¿no? Y yo creo que también la gente se cansa y bueno, hay que aprovechar eso, intentar pues pues sí, pues los que, ofrecer también otras cosas y bueno, guerra de guerrillas mientras podamos y cuando podamos pasar a una fase ya de guerra abierta, pues guerra abierta, ¿no? Por ahora todavía guerrillas. Yo quería comentarte, perdón, a raíz de esto de Netflix, que creo que es mucho más importante el tema de Disney, porque una de las medidas que han tomado es quitarle los privilegios fiscales de Florida. Y claro, ahí ya tocas la pela y entonces, claro, ya supongo que esto ya hace más daño que las acciones. Yo te quería comentar con relación a estos temas de si son conspiranoicos, etcétera, simplemente recordar que Marcuse, cuando decidió dejar Alemania para cambiar de aires y recaló en Estados Unidos, los dos primeros libros, que ahora no recuerdo cuáles son, pero los dos están dedicados a la Fundación Rockefeller. Esto es un tema que además consta y se puede contrastar. Yo te quería comentar un tema, vamos a decir, de principios. O sea, yo creo, o he leído, mejor dicho, que el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Frankfurt, de ahí viene el término de Escuela de Frankfurt, se reunieron una serie de personas de calidad intelectual
si no millonarios ellos, millonaria su familia, con lo cual no tenían grandes problemas para llegar a final de mes, pero sobre todo a lo que tú muy bien has dicho, los obreros que tenían creo que la palabra era como una espurna que tenía que explotar y entonces llegar la revolución, etcétera, pues hasta en las fábricas votaron que no, que ellos iban a luchar por la patria y a defender a su familia. Y en ese momento, ya en el año 17, en el año 18, cuando ven, y sobre todo ya a partir del año 22, cuando a las puertas de Varsovia, pues el ejército soviético tiene que ir para atrás, este grupo de acaudalados intelectuales deciden, es que es una frase que me gustó mucho, o sea, no bajar los brazos. Y ellos, según su filosofía, según su ideología, pues siguieron adelante en Estados Unidos, que les fue también y en Londres, pero bueno, en Estados Unidos que les fue también el traslado, pues expandir allí pues su idea. Yo mi pregunta, como tú has dicho esto, ahora acabas de decirlo de guerrilla, por eso lo unía un poco, y es que creo que aquí el pensamiento, sobre todo en España, aquí se han bajado los brazos. Aquí, o sea, no hemos tenido tiempo ni de tirar la toalla, porque ya nos hemos bajado los brazos y nos hemos ido al rincón. ¿Cuál es o sea, aparte de esta reunión como estamos haciendo ahora, que creo que es importantísimo, y escuchar a personas que tienen cosas que decir como tú, Jorge, ¿cuál crees que es no sé, el futuro para que no lleguen a tirar la toalla, o sea, que podamos coger aire? ¿Cómo podemos levantar los brazos? Bueno, a ver, a ver, lo primero que te diría bueno, que esto de los acaudalados siempre ha sido así, porque Marx ya digamos, era de buena familia y Engels más, y vivieron toda su vida de explotar a los obreros de las fábricas de la familia de Engels en Manchester, ¿no? Entonces, esto, digamos, no es ninguna novedad. Somos nosotros los que tenemos que trabajar para vivir, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo sí creo, o sea, tú dices, se han bajado los brazos. Mayoritariamente sí. Yo creo que hay en España hay un hundimiento que hay países donde yo, por ejemplo, creo que no ha sido así, ¿eh? Países que lo han pasado muy mal y de nuestro entorno. Por ejemplo, yo, digamos, en Francia me parece que hay una tradición de no bajar los brazos fuerte, y muchas veces lo han pasado muy mal, muchas veces muy minoritaria, pero que se ha mantenido viva, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Yo creo que ahí hay una tradición fuerte. En España es verdad, bueno, pues que después después del 39, pues hay mucha gente que se acomoda, tal, y bueno, después ya viene el bienestar económico, y esto de hablar de estas cosas era como, a mí me ha pasado muchas veces, con mucha gente, y ya no estás hablando de estos temas, oye, qué pesado, ¿no? Si aquí de lo que se trata es de, bueno, pues de vivir bien, oye, ya está, ¿para qué? Y no, tanta cultura y tanto debate ideológico y no sé cuántas cosas, qué pesados, ¿no? Lo importante es que la economía funcione, que vivamos bien y ya está. Entonces, es verdad que nosotros, digamos, bueno, pues sí, venimos de eso. Con todo, bueno, pues siempre hay algunas pequeñas, digamos, voces que yo creo que no han permitido bueno, pues que el fuego ese no se apague nunca del todo, ¿no? Mi experiencia es que la gente joven tiene muchas ganas también, ¿eh? Y bueno, que son muy conscientes de que además de que les están engañando, de que lo que les ofrecen es una vida que da asco, que es una vida, vamos, de mierda, hablando así en plata, ¿no? Entonces dices, oye, esto
porque además, bueno, esto lo dicen todas las estadísticas, ¿no? Siempre aquí en Europa y siempre cada generación esperaba vivir mejor que sus padres, ¿eh? Las generaciones actuales, saben, todo el mundo dice, no, no, yo viviré mucho peor que mis padres, uf, y con mis abuelos. Es un poco, incluso a veces, es el fenómeno de Anaïs Simón, ¿no? De decir, oye, que es una tipa de izquierdas, no sé qué y tal, dice, pero oye, pero trabajaba en un medio progre y tal, y dice, sí, sí, estoy súper liberada, soy súper progre, tal, muy a la moda, a la última, pero al final, oye, mi abuela a mi edad, coño, tenía una casa, trabajaban mucho, pero tenían casa, tenían sus hijos y tal, y yo estoy aquí de borrachera, no tengo hijos, no tengo tal, estoy en un piso de soltera de mierda en el barrio de Malasaña, en Madrid, pagando no sé cuál es mi futuro. Mi futuro es siempre esto, pagar un alquiler abusivo por yo qué sé, y irme de borrachera con cuatro... Llega un momento que dices, oye, esto no me llena, esto no va a ningún lado. Entonces yo creo que sí que que las voces que se alcen, yo creo que sí que cada vez van a ser más escuchadas. Y sí, y yo creo que la gente joven, o sea, no encuentras así gente, o sea, sí, algunos sí, pero digamos, si tú miras voces nuevas que están diciendo cosas hoy en día, que están escribiendo libros, que tal, casi todos se rebelan contra este mundo que nos están vendiendo. Los que lo defienden suelen ser gente como más mayor, más estabilizada, otra generación. Entonces, lo que pasa es que, bueno, a esa gente pues también habrá que llegar a ellos y habrá que ver bueno, pues cómo se les da luz y cómo se les abre la mirada para decir, oye, mira, esto para que lleguen hasta el final, ¿no? De cómo te están engañando. A veces se dan cuenta de que les engañan en unas cosas, pero no son capaces de ver el engaño total, entonces habrá que verles. Y yo para eso, oye, pues no sé, yo todo, ¿no? Lo que cada uno como pueda, ¿no? Con el boca a boca, con la, con las redes sociales, escribiendo donde puedas, yo qué sé. Y si te dan la oportunidad de lo que sea, pues cada uno donde puede, y donde, y donde lo haga mejor, ¿no? Hay gente que vale para una cosa y hay gente que vale para otra, ¿no? Hay gente que vale para, para argumentar y hay otros, como veo aquí en el chat, que vale pues para otro tipo de acciones. Bueno, al final el tema, por ejemplo, en el caso que has comentado, Jorge, de la Nairi Simón, ella lo ve muy claro, siente ese vacío y sobre todo de que se ha sentido engañada. Aún ella tiene la suerte de ser un poco de alta alcurnia, entre comillas, y su vacío es más existencial que económico. Los desgraciados como yo que venimos de donde venimos, lo tenemos aún mucho más difícil. O sea, porque es aún mucho más complicado, porque mis padres, siendo unos pringaos de pueblo, al menos pudieron tener una casa. Posiblemente yo no la pueda tener nunca. Y ahí es ese, y como yo, pues 40.000 más. Me vengo a referir que aún aún hay un desfase económico de ver ¿cómo se llama? Que esas bonanzas del progreso te pasan por la cara, que a mí me importa un bledo, porque yo soy un tío que no sé cómo soy, pero a la gente normal le creo que le tiene que crear unas grandes frustraciones. Pero vamos al libro, que es lo que interesa. Quiero comentar ese pedazo de capítulo que es el más divertido y podamos decirle trasnochado, que es solo un mongol queer vegano menor de 20 años puede traducir a otro mongol queer vegano menor de 20 años. O sea, es brutal este episodio. Y aquí, por ejemplo, al Montaraz pasado de peso, que le gusta mucho las Gran Galaxias y tal, un día comentábamos que, bueno, pues que al final es que nadie podrá interpretar a Chihuahua porque nadie es un Wookiee, ¿no? Porque, claro, al final estarás ofendiendo a una raza ficticia que vive en un mundo que no existe, pero claro, y esto es muy divertido, sobre todo, me gusta al final cuando el tal Obiols, ¿no? Sí, sí, Víctor sí. Obiols,
llora diciendo m'estan fent el mateix que li van fer a los subsaharianos, que mira, con Felipe Botalla hablamos también un día este tema, ¿no? Ya no se le puede llamar negro, hay que llamarlo subsahariano, que es interesante, porque africano tampoco, porque ofendes a los árabes, bueno, es una charadura. Pero me ha gustado el Víctor Obiol, sé que pluraba, soy hombre blanco y ya no soy joven, me han dicho que ya no soy adecuado. Es que, a ver, es que todo esto, como es una locura, todo el tema este pues sí, o sea, es muy cómico, si te lo tomas es muy cómico. O sea, yo digo siempre que la tragedia, por ejemplo, son de estas chicas, las de transicionadas, esto sí que es trágico, pero estas cosas son súper cómicas, o sea, porque, a ver, el tema de la apropiación cultural, coño, o sea, la apropiación cultural lo hemos hecho todos y así, vamos, desde tiempos, yo qué sé, de Homero ya hacía apropiación cultural, todos hemos hecho apropiación cultural, todos hacen apropiación cultural, creo que lo comentamos una vez, y es absurdo el decir, no, esto ya solamente, yo qué sé, pues este tipo de esta tela como la hacen la tribu esta, solo lo pueden hacer ellos. Pues no, o sea, es ridículo, ¿no? A mí me hacía gracia también estos casos porque son estos casos o sea, toda la dinámica esta canceladora, toda la dinámica woke no para, ¿no? No para y tú tienes que ir pedaleando a su ritmo y a la que bajas un poco el ritmo ya está y te quedas atrás y te conviertes automáticamente en reaccionario. Este traductor, pues eso, estaba muy bien, pero claro, de repente, ¡pam!, se ha quedado atrás, ¿no? Es lo que les ha pasado también a muchas feministas que eran vamos, la punta de lanza del progreso y tal y cual, y de repente, claro, cuando les dicen que un tío con pene es una mujer que les gana en las carreras de natación, y dicen, oye, esto es una tomadura de pelo, y ya está, ya al decir eso te has quedado atrás y pasas a ser, vamos, fascista, reaccionaria, y estás en el lado incorrecto de la historia, ¿no? Entonces también es divertido ver cómo la dinámica va dejando muertos por el camino y esto es como una ola, o sea, como el que ahora va de que está en la cresta de la ola, es cuestión de esperarse un poquito y ya verás como dentro de unos añitos será eso, será un fascista retrógrado, ¿no? Entonces esto Ahí tienes, Jorge, el caso de la autora. Pasa que su grandeza económica es tan grande que ni así la eclipsan. La autora del Harry Potter claro. siendo una tía de izquierdas, progresista, muy promosexual, pero bueno, solo comentó que un transexual es un transexual, una mujer es una mujer y un tío es un tío. Y en el tema de las feministas hay un clic interesante que no se habla mucho. Es el tema que las feministas de la vieja escuela están en contra de la prostitución. Siempre están contra la prostitución. Han visto una forma de esclavitud a la mujer. Y en cambio, en esta especie de nuevo feminismo transexual está a favor de la prostitución, pero más descaradamente. Y entonces, claro, porque al final es el medio de vida de mucho de este tipo de gente. Y entonces ahí también choca eso, porque ahora no recuerdo que una de las, ya no sé decir, hablo de memoria, una de las grandes polémicas de una pelea que hay en una marcha de estas feministas venía por ahí, ¿no? Porque unas feministas de estas de la vieja escuela, mayores y tal, pedían la abolición de la prostitución Claro. y 3 o 4 transexuales se lían a puñetazos con ellas. Claro. Sí, el feminismo, digamos, más clásico veía la prostitución eso como una opresión patriarcal y estos no, estos ya en lo que llama Judith Butler, que salió otro día, está a favor, que además fíjate que ahí también conecta con un individualismo liberal absoluto, ¿no? Donde oye, también porque ven no, digamos, toda esta gente de la revolución trans y del feminismo queer que llaman, desligan, en el fondo son como gnósticos, desligan el espíritu del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es bueno,
bueno, decía, Judith Butler dice que el cuerpo, bueno, Judith Butler dice que el cuerpo no existe, que los cuerpos no existen porque son, digamos, materias amorfas y que es nuestra conciencia quien les dota de estructura. Y por eso nuestra conciencia puede dotarlos de estructura femenina, masculina o cualquiera de los también. Esa lista la pensé poner, pero la lista de géneros, entonces el libro hubiese salido el doble de gordo, porque como eso ya sí hay cientos y cientos, entonces ya no la puse. Pero bueno, entonces, y Judith Butler dice que le dieron, no sé, parece que el año pasado le dieron el premio aquí en Cataluña, el premio no sé qué, de la Generalitat, a la humanista del año, no sé qué historias, pues es una tipa que dice estas cosas, que los cuerpos no existen, que todo es tal, que nuestro cuerpo es una, que el género es una performance, que la vamos cambiando según cómo nos levantamos por la mañana, y en el fondo que ese mismo cuerpo que puedes manipular a tu antojo, también lo puedes vender. Y por eso ahí, fíjate que llegan al mismo punto que el liberal más libertario, más individualista, el liberalismo más individualista y libertario, que dice que, bueno, mientras haya consentimiento, uno puede vender sus órganos, porque al final es una transacción de mercado con tu cuerpo, con tus órganos, y no pasa nada porque no existe nada que se llame dignidad del ser humano ni nada, sino que el cuerpo es una mercancía más que se puede comprar y vender en el mercado si hay acuerdo entre las dos partes. Yo ahora ya hago como último comentario, y varias veces ha salido a tenor de esta charla pues entre amigos. En los años 30 se decían que el capitalismo y el socialismo comunismo eran dos pinzas de la misma tenaza. Entonces, durante muchos años eso no se veía, pero a día de hoy es descaradamente. O sea, ya comentaba hace poco Ernesto Milá que no hay izquierdas ni derechas, ni conservadores ni liberales. Hay los que están con todo el sistema y los del otro lado. Y los del otro lado, pues da igual cómo te llames, pero es muy fácil de verse. Y los del sistema son todos iguales. Es decir, ¿qué diferencia hay en que mande los de azul que mande los de rojo en el caso de España? Nada. 4 pinceladas. Pero al final manda el mal más absoluto. Y eso acaba siendo así. O sea, las dos pinzas de la misma tenaza a día de hoy son mucho más claras. Porque no es la misma pinza, no es la misma tenaza. Al final es un garrote que te va dando en la cabeza, ¿no? Al final acaba siendo eso. Creo que ahí hay un Montaraz que tiene un último comentario, ¿no? Cuando lo que has comentado de la apropiación cultural, si me encuentras alguno de estos, claro, no vivo en Estados Unidos y aquí todavía no llega esa tontería. Si me encuentras aquí alguno de estos, que les suelto dos tortas rápidas, porque para empezar, partiendo de esa base, yo no podía vestir a lo mejor pues, como un chino o no podía vestir un traje tradicional de africano. Vale, de acuerdo. Tú no puedes usar unos tejanos, no puedes usar el teléfono, no puedes escuchar música clásica, no puedes coger el metro, no puedes coger un avión, no puedes ir a comprar al supermercado. Si partimos de esa base, tú te estás apropiando de toda mi civilización. Y encima quiere decir que es tuya, los cojones de eres. Y lo segundo, que digo que tu libro ya se va a quedar obsoleto, porque hace ya unos meses que se está hablando, que además es aquí de Barcelona, que tenemos a un oprimido que es el transespecie, ese que se ha metido unas salidas en la cabeza y que ahora no le dan trabajo en restaurantes y tal, y en ningún sitio, porque claro, es que el hombre como es un transespecie, no está comprendido por la sociedad. Bueno, cualquier día el ayuntamiento tal crea una cuota, igual que hay cuotas para otros tal, pues una cuota para transespecies y es obligatorio. Bueno, o lo colocarán ahí, sí, en la administración, en una oficina tal, pues ya está, tenemos la cuota de tal y un porcentaje, el 2% se reserva para transespecie. Claro. Y los travestis se sentirán sentirán atacados porque las pagas que iban para ellos se irán para el transespecie. Claro, y cuando los transexuales digan, oye, esto es absurdo, esto es una estafa, esto es un tío que se ha puesto aquí y tal, entonces ellos pasarán a ser reaccionarios y fascistas. Dirán, claro, ¿ves? Los transexuales son unos fascistas porque se niegan a aceptar a los transespecies. Entonces, es esta rueda que no para nunca. Yo solo os voy a decir que algún día algún nieto de Jorge pedirá una paga por ser un tío normal con barba
y dirá, oiga, mire, es que soy una minoría marginada, soy una persona normal, con barba, que quiero trabajar y tal. No se preocupe, usted no trabaje, tendrá una paga. Eso es que llegaremos al momento que se girará la tortilla tan brutalmente que ser normal será una cosa rara. Ahora lo que es raro es reivindicarse el normal. Mucha gente es normal, pero reivindicarlo es extraño. El tema es que llegará un momento que, como sigan así, posiblemente lo raro será ser normal. Bueno, ya veremos. Yo te quería comentar, porque es que además es la última página de tu libro en la cual, bueno, nombras a Arthur Koestler, a Charles Péguy, a Solzhenitsyn, que yo me gustaría, bueno, aquí hay mucho joven, pero los que tenemos alguna edad nos acordamos de la entrevista que le hicieron a la televisión española blanco y negro en aquel momento, y es bonito buscar las críticas de los tótems de la cultura que le hicieron al pobre hombre, y una de las cuales era que tenía que volver al gulag del cual se había escapado. Pero bueno, ahí está escrito, o sea que tampoco pueden esconderlo. Y al final, pues, compartir contigo estas palabras de no mentir, decir lo que uno ve y, un paso más, atreverse a mirar sin orejeras ni filtros. Atreverse a mirar, atreverse a ver lo que tenemos. Muchas veces es verdad que hay que atreverse a decir lo que vemos, pero hay que atreverse a mirar y a ver. Esto es así. Y bueno, claro, Solzhenitsyn yo creo que es una referencia, ¿no? Lo que pasó aquí, como bien dices, es tremendo. Después, bueno, un tipo ya, claro, un tipo con la vida que tenía ya, le daba igual todo. Yo también me parece muy, muy importante el discurso que da en Harvard, ¿no? El famoso discurso de Harvard, porque claro, un disidente soviético, contrario al comunismo en la Unión Soviética, lo invitan a Estados Unidos, esperan que diga que la Unión Soviética es horrorosa y que muchas gracias y que Estados Unidos es el paraíso, y básicamente lo que les dice es: la Unión Soviética es horrorosa, muchas gracias por acogerme, pero yo lo que he visto aquí, he visto también las semillas he visto también la putrefacción y he visto las semillas de que esto no tal. Y se quedan todos, pues bueno, se llevan un chasco, ¿no? Pero fue muy valiente y yo creo que el tiempo lo ha reivindicado. A mí cito también aquello a mí siempre me da una cierta esperanza lo del experimento social ese, de Ash, me parece que se llama, Robert Ash, que es aquel que, si lo buscáis en YouTube, está, y realmente es curioso de ver, porque son unos experimentos sociales que se hicieron, yo creo, en los años 70, y cómo les muestran una hoja con unos palitos, y ¿cuál es la barra más larga? Entonces están todos compinchados, ¿no? Y cuando hay 4 tíos compinchados y uno que no, empiezan más o menos: la barra más larga es la A, pues todos, la A, sí, es la A, perfecto. Y a la tercera o cuarta, la barra más larga es la B y todos dicen la C, que es pequeñísima y que no hay lugar a dudas. Y cómo llama la atención cómo muchísima gente, claro, la inmensa mayoría de los que están sometidos a ese experimento, acaban negando lo que ven con sus ojos. Y dicen: si todos dicen que la barra más pequeña es la B, pues será la B, y dicen la B. Ahora, hay una variante del experimento que lo explico, que es cuando introducen a otro que no está compinchado y además lo ponen al principio, el segundo. Como cuando este tipo es capaz de decir lo que ve, el otro, ya viendo que hay uno, aunque sea minoría, pero ve que ya no está solo, se atreve a decir lo que ve. Y entonces a mí esto creo que es algo que tenemos que tener siempre presente, porque a veces nos parece decir: bueno, somos pocos, no sé qué, o aquí, o en esto, o esto que voy a decir, me voy a quedar solo, o voy a ser muy impopular, o me voy a... Pero decirlo, nunca sabes que hay gente que a lo mejor de otra manera no serían capaces de dar el paso, y cuando tú lo das, les estás ayudando mucho a que ellos también lo den y sean capaces de lo que decíamos antes, de decir lo que ven y de no mentir. Ese experimento me lo hicieron a mí en una pizarra y dije: vosotros estáis tontos, mira, lo cogí, lo hice así con la mano, señalé y dije: ¿ves?
Vosotros sois gilipollas, os estáis ciegos. Cuando me hicieron a mí Tú eres tú eres del 10 o 15% que no encajan Claro, en el no, sí, te experimento. juro, me levanté, se me marqué con los dedos, moví la mano y dije, ¿ves, gilipollas? Digo, ¿estáis ciegos o sois tontos? Claro, que yo no, digo, que no puede ser. Digo, estoy viendo otra cosa. No. Pero pero la mayoría de la gente no reacciona así. Es tremendo, pero no reacciona así. Yo agradeceros que os hayáis tomado la molestia de leer el libro. Y Sí, hombre. nada, estamos aquí. Yo digo también que a veces cuando hablamos del marxismo cultural, quizá había que hablar de otra cosa, porque claro, es que al final un marxista, bueno, marxista a día de hoy, un comunista, pues podía ser quizá el Frente Obrero o podía ser la izquierda buenista. Y yo creo que todo esto progresía y esto es, no sé, bueno, incluso la escuela de Frankfurt se desarrolló en Estados Unidos con el capitalismo, con lo cual. Y luego también otro tema que había que tratar, que muchas veces, cuando, bueno, eso, cuando se habla de la, también tú lo trabajas en tu libro, cuando se habla de la mujer empoderada, de la mujer que tiene que trabajar y tener un buen estatus social, etcétera, etcétera, y se desprestigia a la mujer del hogar y es, perdonen, pero es que hace 40, 50 años con un sueldo vivía una familia y ahora tienen que trabajar dos personas para poder tener ese sueldo y enchufar a los niños al abuelo o a la abuela si tienen niños, porque muchos de lo que hacen es comprarse perros. Sí. Bueno, sobre el marxismo cultural, es verdad, yo soy, a ver, yo soy de los que creo que es un término que se puede utilizar, pero que no es óptimo. No es óptimo. Entonces, más, bueno, porque además, digamos, no es estrictamente marxista, o sea, Marx no creía en eso. Marx creía en la digamos, la primacía de la praxis, en la superestructura económica, en la estructura económica y que la cultura era una superestructura. O sea, propiamente no es Marx, o sea, es, digamos, eh, es tomar categorías y mecanismos y tal marxistas y aplicarlas en otros ámbitos. Entonces, quizás, sí, yo no sé si lo utilizo, a lo mejor lo utilizo el término, pero no es un término que normalmente utilice mucho. Digamos, aunque ya se entiende, ¿eh? Pero sería esto. Y bueno, ahora la verdad es que, mira, a mí me lo ponen fácil porque bueno, Estados Unidos ahora utilizan mucho el término este woke, que es la cosa esta, el que ha visto la luz, el que se ha despertado, el esclarecido, el iluminado, el que nos viene aquí ha visto la luz y viene a explicarnos a nosotros que vivimos en las tinieblas y que nos tal, pues la verdad y a imponérnosla. Claro, y como somos, digamos, tan cortitos y estamos ya no nos salimos de ahí, pues él, digamos, por la fuerza, ¿no? Por la fuerza nos va a llevar a la luz. A mí ese, bueno, me parece que es un término, bueno, que no está mal, que al menos nos podemos entender para saber de qué estamos hablando, ¿no? Es como una especie de, yo digo, de progre hipervitaminado, fanatizado y, bueno, y dislocado también, ¿no? Y lo que decía sobre las mujeres, bueno, a ver, esto, digamos, esto es, esto fija, este comentario yo siempre lo hago, es que es la gran estafa. Oye, mis abuelas y tal, que coño, no vivían y vivían en mi familia bastante, vamos, no éramos multimillonarios, pero vamos, bastante bien. Y ahora tenemos que trabajar todos, hombres, mujeres, tal, vamos, como esclavos y para no llegar a final de mes, con lo cual ya se ve que aquí hemos salido todos perdiendo. Y a mí siempre esto me recuerda aquello que decía Chesterton, ¿no? De que les han vendido a las mujeres como una liberación el que en vez de ser las jefas de su casa sean las esclavas de su patrón. Y eso es la liberación, ¿no? Entonces, bueno, ya se ve que hay muchos casos y habrá muchas situaciones, pero que hay una dosis importante ahí de engaño y de estafa, ¿no? Y por eso hay cosas, pues como decíamos de Anaïs Simón y otras personas, que yo creo que cada vez va a haber más gente que se lo van a plantear y que van a decir, oye, esto... O sea, la sensación de que realmente nos están engañando. Que nos están engañando y de que eso, que cada vez con cuatro palabras y vendiéndote la moto de que
de que sí, pero somos muy, yo qué sé, eso, ¿no? Pero hemos derrotado al heteropatriarcado y somos muy sostenibles y no sé cuántas zarandajas de esas y ya está. Y la gente dice, sí, sí, pues, oye, habré derrotado al heteropatriarcado, pero lo que decíamos antes, pero llevo una vida de mierda. Entonces, no sé, no me acaba de convencer el negocio, ¿no? Yo creo que eso cada vez va a ser más. No, lo del marxismo cultural no me refiero solo a ti, me refiero a todos, incluso a veces yo lo he usado y lo seguiré usando. Sí, Pero, sí. de la misma manera que decimos que tenemos que decir lo que vemos, tenemos que dejar de llamar las cosas por su nombre e intentar no mezclar términos o algo así, porque a veces cuando llegas a utilizar algún término, al final incluso te puedes desacreditar, porque ya dices, mira, conspiranoico, no sé qué y tal. Y decir, no, no, mira, es que esto es una progresía de mierda. Sí, sí. O sea, que se utilizan esquemas mentales marxistas y se trasladan a otros ámbitos. Esto es así, esto es cierto. Pero bueno, o sea, que el término marxismo cultural, digamos, no es preciso. Yo estoy de acuerdo. El propio Frente Obrero, en más de alguno de sus discursos, se queja, ¿no?, de que se use el término marxismo cultural para hablar de la agenda progre. Eso unos comunistas, ¿eh? No quiero que se use el término marxismo cultural para hablar de agenda Es verdad, progre. es impreciso, es verdad, tienen razón. A mí me gusta el nuevo término acuñado, esto de cultura woke, que si os acordáis, hace medio año o así, nosotros, o medio año, un año antes de que se empezara mucho a usar este término, siempre decíamos lo típico de cultura progre trasnochada y palabras así que usábamos aquí entre nosotros, pero creo que el woke es una cosa que se ha generalizado y que todo el mundo entiende. Además es muy rápido, es muy pim pam y se entera. Y el marxismo cultural acaba apestando a Guerra Fría, ¿sabes? Acaba apestando a típico señor proamericano y cosas de estas así extrañas y no hace falta. Jorge, la verdad que ha sido un placer El y, y placer sobre mío. todo, y sobre todo yo creo que eso, que hay que seguir siendo ejemplos, siendo valientes, levantando esa voz, ¿no? Como tú has dicho con el experimento, ¿no? Cuando uno ya dice la verdad, el que ve la verdad, pero no se atreve porque no es valiente, por lo que sea, porque cree que no es el momento, pero piensa, mira, ese la dice. Así que lo que hay que hacer es eso, ser valientes, decir la verdad, apoyar al que la dice y poco más, y presentar batalla, porque si no presentamos batalla, no hay nada que hacer. O sea, la trinchera es enorme, cabemos todos, porque igual que la verdad es una, la trinchera es una, y el enemigo es uno también. No hay más. El resto son tonterías entre nosotros, ¿no? Un día decía uno, primero que gane el bien y luego ya organizaremos el bien en la tierra. Pues es un poquito eso. Estoy de acuerdo contigo. Que es verdad sí, hay mil matices, pero que cuando te están atacando hay que dejarlos de lado. O sea, no puedes estar ahí con tonterías. Estoy de acuerdo. Muy bien. Pues oye, un honor estar con todos vosotros. Muchas Muchas gracias. gracias, Jorge. Un placer y como siempre, cuando escribas otro libro, aquí tienes a Acción Literaria de Dunedain para comentarlo, presentarlo, desgranarlo, que algunas veces hemos hecho críticas, que luego nos han llovido collejas por pasarnos con el autor, pero cuando el libro es bueno, si no hay más que decir, hombre. Oye, conmigo podéis decir lo que quieras, que sois buena gente y me lo tomo bien. Y si decimos algo fuera de tono, luego lo censuramos todo, no pasa nada. Buenas noches a todos.